Bueno, este es el primer programa grabado que vamos a hacer de Zona de Trabajo, Relatos del Bicentenario, el programa que sale todos los jueves a las 18 horas por Radio La Compañía de Tandil, con la idea de profundizar en algunos temas que jueves a jueves vamos conversando, vamos tirando algunas líneas, pero la idea es poder tener estos espacios un poquito más extensos con la compañía de alguien que nos pueda hablar en profundidad sobre algunas cuestiones, y en este caso vamos a entrevistar a Guillermo Cabiasca, que es doctor en historia, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y de La Plata. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Acá un gusto de estar con ustedes. Un Buenas saludo tardes, Muchas a Guillermo. ustedes y a gracias. toda la gente que mire esto después. Gracias por la entrevista. Primeramente, como para darle un marco general a la conversación, Guillermo, te queríamos preguntar, en términos de la geopolítica, digamos, si todavía se puede hablar de que en cada región del planeta se juega, digamos, en el concierto mundial un papel distinto y determinado, o si eso ya ha cambiado definitivamente. A ver, podemos verlo en dos planos, digamos. Periódicamente, de acuerdo a cómo evolucionan las relaciones internacionales, las relaciones de fuerza, las hegemonías, hay etapas en las cuales hay una cierta configuración, llamémosla relativamente estable, de las relaciones internacionales, y hay momentos de cambio y transformación y se reconfiguran de otra forma, ¿no? O sea, ya de por sí en ese sentido hay cambios. En etapas históricas pues, se ve sin necesidad de ser un erudito, hay periodos de tiempo en los cuales los equilibrios de fuerza y las potencias, los países dominados, las formas de lucha, rebelión, los intereses que se despliegan en los diferentes países y diferentes regiones y desde estos mismos son estables en el tiempo, digamos, ¿no? O sea, tienen determinadas configuraciones estables en el tiempo. Ahora bien, también en cada época histórica no podemos, digamos, es claro, aún en esas estabilidades, que en las diferentes regiones hay diferentes intereses, no hay una sola, o sea, se puede analizar el mundo desde diferentes perspectivas geopolíticas, ¿no? Pero más allá que uno las analice desde diferentes perspectivas geopolíticas, y en ese sentido, desde donde uno se para, analice el conjunto de las relaciones de fuerza existentes entre estados, clases, grupos de interés diferentes, ¿no? Que pueda uno identificar, de características de proyección, ¿no? De proyección política, económica, nacional e internacional, ¿no? Si no, son, digamos, pequeños o muy sectoriales y locales, proyección geopolítica es muy pequeña, ¿no? Pero aún dentro de esas estabilidades vamos a encontrar que las regiones, los intereses son distintos, digamos, ¿no? Y las formas en las cuales se despliegan las geopolíticas, ¿no? De las diferentes potencias y las geopolíticas que tengan los países o las élites o las clases dirigentes o las clases dominantes en esos países, en esas regiones, también se despliegan de forma diferente, tanto de las potencias como de los países que luchan por, por tener una autonomía, una dimensión propia de sujetos en las relaciones internacionales, ¿no? O que luchan por su liberación, hablemoslo en los términos más clásicos, digamos. También, además de luchar por su liberación en términos de bienestar social, se lucha por su liberación desde una perspectiva geopolítica de qué va a ser ese colectivo social, estatal, ¿no? Con un Estado, cuando consiga liberarse, inclusive las organizaciones que luchan por su liberación, al plantearse un marco de alianza, no solo local, digamos, sino internacional, tienen una perspectiva geopolítica que después
más sería, si triunfa, cómo se desarrollaría a nivel Estado, ¿no? Como, en ese sentido te digo, no es que hay cambio, estamos en una época de cambio, digamos. Pero eso no es que siempre hubo una época histórica en la cual fue todo igual, no, hay épocas de cambio y épocas en las cuales hay nuevas configuraciones. Y dentro de eso, los diferentes países, las diferentes regiones, los diferentes bloques tienen diferentes intereses, diferentes formas de proyectarse en el mundo, ¿no? Y eso son perspectivas geopolíticas. Después hay marcos teóricos, no geopolíticos, pero después tienen las perspectivas geopolíticas de cada grupo, cada bloque, cada clase, cuando tiene proyección política, ¿no? Porque no basta ser una clase, ¿no? Además de serla económicamente, hay que serla políticamente, ideológicamente, y proyectarse políticamente a nivel Estado y a nivel mundo. Claro. Guillermo, muchas veces se suele decir que la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. Y sabemos, por todo lo que estamos viviendo, que la situación conflictiva entre la OTAN y Rusia ya lleva unos cuantos años, muchos años, ¿no? Pero la pregunta que te queríamos hacer con respecto a este tema es, ¿qué papel juega la OTAN en la geopolítica actual y por qué Rusia atacó Ucrania hace ya 9 meses? Bueno, la OTAN, como sabemos, es una organización que se creó al inicio de la Guerra Fría, ¿no? Con el objetivo de unir a los países occidentales, del Atlántico Norte, era centralmente Europa Occidental, Estados Unidos, ni siquiera todos los países pertenecientes a la órbita británica, al espacio británico, ¿no? Porque de la OTAN no es Australia, ¿no? Por ejemplo, sí, Canadá. O sea, los países del Atlántico Norte, con el objetivo de lo que iba a ser el principal escenario de conflicto, ¿no? En la configuración geopolítica del mundo de esa época, que era el Atlántico Norte, Europa Occidental, Europa, digamos, ¿no? Mediterráneo, el Atlántico Norte, el Báltico, ¿no? Europa Occidental, las llanuras de Europa Occidental, hasta el este de Rusia. Fue creada con ese objetivo, ¿no? En un enfrentamiento con lo que era la Unión Soviética y sus aliados y satélites, que tenía aliados y satélites. Eso, evidentemente, esa configuración de relaciones a nivel internacional terminó en los 90, después de la caída de la Unión Soviética, que tiene que ver con su competencia internacional, ¿no? Pero tiene que ver con cuestiones internas, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de por qué la Unión Soviética no es el caso, evidentemente, en apariencia, la razón de ser de la OTAN no tendría un objetivo claro. ¿Por qué? Porque la amenaza que podía significar la Unión Soviética, una amenaza como se planteaba, una amenaza integral, ¿no? No es que era simplemente una amenaza militar, sino una amenaza integral, ¿no? Cultural, de modelo, muy relacionado con lo que acá se entendió como doctrina de seguridad nacional, que sería la proyección de esa geopolítica occidental hacia los países que no tenemos mucho que hacer en ese conflicto, en realidad, no en el conflicto en términos militares, ¿no? Pero sí a nivel interno. Bueno, la OTAN fue cambiando su razón de ser, en realidad, pero en lo que se dio a entender que iba a ser la época del fin del mundo bipolar, digamos, una teoría, una idea que no tiene justificación histórica, ¿no? Que es algo que no tenga una mira de muy, muy, muy corto plazo. Eso que decía el fin de la historia, desde ahora va a haber un solo sistema, el mundo unipolar, una sola hegemonía, punto. Y entonces, a través de la OTAN y a través de las Naciones Unidas, no se sabía cómo iba a funcionar esto, como organización supranacional, se intervenía en países que pasaron a llamarse, bajo esta nueva configuración, países paria, los países que la OTAN condenaba, ¿no? Pero, bueno, ya nosotros, la mayoría de nosotros vivimos esa época claramente, ¿no? Yugoslavia,
Irak, una serie de países en los cuales todo hubo invasiones, ¿no? Fueron destruidos, básicamente. Ahora bien, esa concepción se basaba en todo lo que estamos hablando acá más bien del plano militar, ¿no? Y de las relaciones internacionales, como continuación de la política por otros medios, que en realidad, a ver, vos empezaste preguntando la definición de Clausewitz, ¿no? La guerra de la continuación de la política por otros medios es parte de una síntesis muy breve de todo un planteo que dice que, en realidad dice que la política es la que juega y tiene muchas herramientas. En determinado momento, la herramienta puede ser la militar, que también puede tener muchas formas de desplegarse, no necesariamente es un ejército de 2.000 tanques avanzando por un territorio, hay muchas formas de hacer la guerra, ¿no? Pero son formas en las cuales la política recurre, en algunos casos, a la forma de violencia organizada por el Estado desde el punto de vista de Clausewitz, ¿no? más clásico, que es la guerra, pero no es que es algo aparte ni otra cosa, ¿no? La política y la guerra, en este caso serían las relaciones, la política internacional, las relaciones internacionales, la diplomacia y la guerra como parte de todo eso, ¿no? Como una herramienta más de toda esa, de conseguir objetivos políticos, ¿no? En términos marxistas, lo mismo se utiliza, pero se sale del, no es que Clausewitz no lo viera, pero no lo desarrolla, ¿no? Se utiliza para para la lucha de clases, para los conflictos que van más allá del Estado contra otro Estado, ¿no? Porque la definición de violencia como continuación de la política es aplicable a todos los terrenos. Ahora bien, este mundo tiene una base en materia económica, una base sin caer en determinismo, ¿no? Pero nosotros no podemos dejar de ver que lo que se concebía como mundo unipolar se basaba en una sola concepción del mundo, en una sola concepción de sistema político. Eso era el consenso de Washington, se asociaba mundo, se asociaba democracia con que se eliminen todas las barreras financieras, comerciales, es lo que pasa en Argentina, ¿no? Digamos, que el capital pueda fluir libremente, eso era parte de la libertad de la democracia, y eso tenía que ver con un modelo económico, ¿no? Y una hegemonía de determinados grupos que están en determinados lugares, centralmente, por más que sean transnacionales. Cuando eso deja de ser así, en poco tiempo, porque si analizamos perspectiva de la historia de la humanidad, son 20 años, digamos, ¿no? No es tanto, es poco tiempo. En poco tiempo encontramos que surge una potencia que es China, ¿no? Y Rusia recupera su capacidad de ser un actor nacional propio en el ámbito de las grandes potencias, de las potencias de primer orden, ¿no? O sea, Rusia empieza a tomar, no olvidemos que, vuelo propio, ¿no? No olvidemos que en el momento que se plantea esta cuestión de la OTAN, de las Naciones Unidas, de las intervenciones del mundo unipolar, se plantea Brzezinski, uno de los intelectuales de esta nueva configuración, está planteando, no habla de América Latina, da por hecho que América Latina seguirá siendo un satélite de Estados Unidos sin problemas, no habla de América Latina, sí habla de África, de Medio Oriente, del sudeste asiático, de China y de Rusia, y principalmente de China y de Rusia, ¿no? Y de China y de Rusia dice cómo deberían evolucionar. China debe evolucionar de tal forma y Rusia debe dividirse en 1000 pedazos, básicamente. Y deben cambiar su cultura, inclusive, porque al decir que deben cambiar sus sistemas políticos, no solo está diciendo que deben cambiar, dejar de ser comunistas, ¿no? Rusia ya no lo era, digamos, ¿no? en el momento que plantea eso. Está diciendo que deben cambiar y incorporarse como otros países más a lo que es el mundo europeo de extremo occidente. O sea, conciben la victoria del 90 de Estados Unidos, algo parecido, mucho menos sangriento, y con actores de otra naturaleza, no, pero en términos geopolíticos, en términos como la victoria que tuvieron sobre Alemania y Japón. Digamos, sí, pueden seguir siendo actores importantes, pero no juegan más, digamos, juegan en ese nivel. Sí, dejan de ser lo que eran y pasan a ser otra cosa. Bueno, esto tienen que dejar, y lo dicen
hay que leer el libro, ¿no? Sus planteos lo dicen más o menos de forma transparente. Cuando estos actores pasan a hacer otra cosa, China directamente a disputar con otro modelo, nos puede gustar más, menos, lo que sea, pero es otro modelo de, de organización interna, ¿no? Y de idea de cómo, inclusive de idea de globalización, ¿no? Otro modelo de idea de globalización, porque Rusia, China no está en contra de la globalización. Otro modelo de idea de globalización. Y Rusia sale a pelear con un modelo nacional, a nosotros nos puede gustar, no gustar, ¿no? El nacional es una palabra que es polisémica en algunos aspectos. Eso se rompe. Entonces, es como vemos que empieza a recobrar, nunca dejó de existir, ¿no? Pero empieza a recobrar protagonismo la OTAN. La OTAN ya no tanto exclusivamente como el brazo militar de todo Occidente, sino el brazo militar, llamémosla, yo no quiero caer en perfecto, muchos usan estas palabras, son conspiranoicos, son un fascismo antiimperialista, no. Pero sí la perspectiva más, el brazo militar del globalismo. Contra, dentro del mismo Occidente, sectores de la misma burguesía europea, ¿no? Alemanes y franceses, los dos más poderosos, que planteaban otra cosa, inclusive planteaban hasta no hace mucho, bueno, la OTAN fuera, hagamos una estructura militar propia, porque si nosotros vemos la potencia que sigue teniendo económica, ¿no? Alemania, tecnológica, y Francia, ¿no? Y si le sumas Italia, España, le sumas los otros que tienen algo que dar, Europa podría tener su propia dimensión militar. No es que Rusia, en términos militares, es una fuerza importante, pero no es la Unión Soviética. O sea, bueno, eso. Sí. No, eso no. Ahora siguen ustedes, si no yo me voy por mi tema y pierdo la pregunta, digamos, de lo que iban diciendo. No, pero me quedé pensando en esto que vos hablabas de fines de los años 80, principios de los años 90, y en ese momento sucedió otro principio de guerra, que fue la guerra en el Golfo Pérsico, y allí, bueno, se empezó a hablar mundialmente, por así decirlo, de globalización, de estos temas que empezaban a surgir en la geopolítica, pero también fue según muchos especialistas dicen, la primera guerra que se vio en imágenes en todo el mundo, ¿no? Y eso, de alguna manera, se utilizó como herramienta de propaganda por primera vez en la historia de la humanidad, o algunos dicen eso, en términos del uso de las imágenes con respecto a la guerra, a lo que pasaba en el Golfo Pérsico. En ese sentido, en Ucrania, ¿hay algún tipo de modificación a esa lógica de la guerra que surgió en los años 90 o sigue siendo igual? Bueno, en el sentido de la propaganda, en el sentido de militar hay cambios, está habiendo cambios muy rápidos, ¿no? No como algunos pronosticaban, pero la guerra cambia, inclusive cuando cambia la tecnología que se aplica a ella, naturalmente tiene que cambiar, ¿no? Como decía un general famoso, parafraseando la Biblia, ¿no? Decía Guderian, el creador práctico de la guerra blindada, ¿no? La Blitzkrieg. Nuevas tecnologías requieren nuevas armas requieren nuevas doctrinas, nunca metas vino nuevo en botella vieja, no tres viejos, como dice la Biblia, ¿no? En sus peleas contra los viejos generales que querían seguir la misma forma de guerra y no comprendían el uso de las nuevas armas. Mirá, en términos de propaganda, en términos de lo que es la propaganda, ¿no? Que creo que es por ahí donde va la cosa que estamos hablando, es que la propaganda siempre fue parte sustancial de todas las guerras, ¿no? Tanto para los pueblos que se invadía, como para la población propia, y con diferentes objetivos, tanto para movilizar para la guerra como con otros objetivos.
¿no? Como para solidificar la conducción del Estado, sea legítima o no legítima, ¿no? De hecho, uno de los más famosos escritos de Julio César, ¿no? Para irnos a alguien conocido por todos, ¿no? Que la guerra de las Galias, ¿no? Creo que se llama, él relata la guerra de las Galias, cuenta la guerra de las Galias, manda sus escritos sobre la guerra de las Galias, doble objetivo, ¿no? Uno, legitimar la conquista de las Galias, ¿no? Y segundo, consolidarse él como su partido, o él como líder, ¿no? de su corriente política en Roma, para en una dinámica que lo llevó a alzar la cabeza del Estado hasta que lo mataron, ¿no? Y la propaganda era, en una sociedad como la romana, muy diferente a la nuestra, pero con elementos de necesidad de consensuar, de tener, digamos, había un cierto tipo de ciudadanía, digamos, ¿no? Tenías que trabajar sobre eso, tenías que trabajar sobre las instituciones, tenías que hacer determinadas cosas, y el tema de la guerra era importante, inclusive sobre los enemigos. La propaganda de la invencibilidad de alguien sobre las mismas poblaciones a las cuales se va a agredir tiene mucho peso, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Para irnos a ponernos más atrás, más adelante, pero eso tiene mucho peso, y eso sigue siendo así. El plan de operaciones de Moreno, para ir a nuestro contexto, ¿no? Tenía entre sus puntos clave, no solo, bueno, de llegar a cualquier aparente seguidor o real posible cabeza del absolutismo, ¿no? Sino hacer propaganda sobre la posible base social de los territorios a invadir, sea Brasil, sea el sur de Brasil, sobre los esclavos, ¿no? O sea el Alto Perú sobre los indígenas, ¿no? Había que hacer propaganda sobre ellos y sobre las posibles disidencias que hubiera las élites disconformes. Había que hacer propaganda. ¿Cómo? Tirando octavillas, haciendo pasquines, se llamaban pasquines, que generaban sedición en sectores de la élite. De ahí salieron los caudillos del Alto Perú, digamos, ¿no? De esas estrategias, no digo del plan de operación, pero de esa estrategia que se basa no en una invención del momento, sino en una estrategia que se explica a lo largo del tiempo. Para darle una continuidad histórica, ¿no? Ahora bien, en la Guerra del Golfo, lo que se vio por primera vez es en tiempo real, ¿no? En tiempo real, la propaganda, ¿no? Porque quiero aclarar eso, en tiempo real se veía la guerra, podías ver lo que pasaba, pero lo que llegaba a nosotros era la propaganda, ¿no? Sí. Lo que vivimos a nosotros nos llegaba la propaganda, no nos llegaba, bueno, soy un periodista, me voy por ahí, le preguntas a un general de aquí qué piensa. No, eso no nos enteramos nunca. A veces llegaba algo, pero no. No llegó la propaganda, filtrada orgánicamente por la dirección político-militar de la guerra en el mismo lugar de conflicto. O sea, ahí donde su jefatura estaba no en Riyadh, sino en otra ciudad importante que hay ahí, donde hay una base en la costa del Golfo Saudita, cerca de Qatar, ¿no? Pero en Arabia Saudita, ahí estaba la base, donde había militares, me refiero, dedicados exclusivamente a la parte intelectual, militares dedicados a la parte de prensa, la cual se filtraba qué es lo que debía llegar, qué imágenes debían llegar, cómo debían llegar esas imágenes, a quiénes se debían entrevistar, y eso se filtraba y nos llegaba a nosotros. O sea, libertad ninguna, ¿no? No es que llegaba la información libre. Pero lo que sí es importante, por ahí alguna información llegaba. Difícilmente, yo no recuerdo, pero difícilmente nos llegara, salvo el que estaba muy atento, nos llegara alguna información de otro bando, ¿no? Algo llegaba de Irak, digamos, de los iraquíes que tenían todavía en esa época una serie de simpatizantes importantes, una corriente del mundo árabe, ¿no? El Partido Baas y los nacionalistas y todo eso. Lo importante de esto es que la información a nosotros nos llegaba cotidianamente, en tiempo real y en forma abrumadora, si queremos decir, ¿no?
teniendo en cuenta que en esa época, yo no, ya me confundo un poco el tiempo, que ha evolucionado tanto la tecnología en esto que no me acuerdo cuándo aparecieron o no, pero no había celulares, no, por lo menos no eran los celulares de hoy, que tenemos una computadora, digamos, que puede estar conectado todo el tiempo con millones de plataformas, ¿no? No había internet, o si había, yo no tenía, digamos, creo que en el 90 todavía, o había muy poco, no me acuerdo. O sea, todo el mundo virtual que conocemos hoy, que tanto peso tiene en la información, en la generación de conciencia, en la información en el sentido militar también, ¿no? En todos los sentidos, no existía. Ahora bien, en ese punto, los que analizaron la guerra en ese momento dijeron eso, y eso tuvo peso. Pero a pesar de eso, en esa época, en Occidente en general, hubo a nivel sociedad civil, ¿no? A nivel población común, una enorme oposición, ¿no? Cuando hay rupturas y hay oposiciones, y esas se notan, no en pequeños ámbitos, sino se nota a nivel masivo, quiere decir que la capacidad, llamémosla militar, de la propaganda en este caso, no tiene su importancia, pero no llegó a lo que se pretende hacer posteriormente. Lo que sí, en ese momento, se puede decir que, bueno, ahí se produjo un salto cualitativo en lo que veníamos hablando antes del plan de operaciones o de Julio César, o de lo que fue, un salto cualitativo de la propaganda misma de la Segunda Guerra Mundial, inclusive, ¿no? Se parece más la propaganda de la Segunda Guerra Mundial se llama mucho la radio, ¿no? No había televisión, no nos olvidemos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, por más que nos parezcan muy modernos todos sus personajes, muy parecidos a nosotros, no había televisión, había radio nada más. Cine, ¿no? Por más que nos parezca muy contemporáneo, se parece más la propaganda de esa época, de épocas anteriores, a pesar de que hay una revolución en términos de propaganda, muy conocida a nosotros por lo de Goebbels, pero él es un exponente de una corriente de concepción de esas cosas, yo escribí por algo hace poco. Lo que se produce en los 90 es la primera muestra de lo que va a ser posteriormente con la revolución tecnológica en todos los planos, pero de las comunicaciones, ¿no? Del ciberespacio, ¿no? Lo que vamos a ver en las 3 décadas que han pasado desde ese momento. Hoy en día, el plano de la guerra en el ciberespacio, de la guerra en las conciencias, de la guerra en la propaganda, es un plano que se tiene como plano de la guerra en forma directa, ¿no? Cuando se estudia las doctrinas militares, se estudia eso. Bueno, se estudia, bueno, acá está la guerra de los que te llegan de celular, es parte de la guerra. Eso ya un militar tiene que saber eso, no el militar que dirige una brigada, un pelotón, digamos, pero sí un Estado Mayor, que puede ser de civiles o militares, los que dirigen el conjunto de conflictos tienen que saber eso y hacen contramedidas contra eso y es parte de la guerra, que le llega al soldado que está en el frente, eso hicieron los rusos, en la primera conflicto, la primera parte del conflicto de Ucrania, que es una guerra civil, ¿no? Que empezó mucho antes de ahora de la invasión, ¿no? La invasión es una parte de una guerra que ya estaba, ¿no? Lo que le hicieron llegar a los ucranianos a cada uno un mensajito al celular. Cada soldado ucraniano recibió un mensajito en el celular diciéndole, pongámosle, no te hagas matar, somos todos hermanos, qué sé yo, un mensaje amistoso, pero diciéndole que esto iba en serio y que es más o menos, Guillermo, como el panfleto que tiraban los aviones sobre las trincheras en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, ¿no? En ese sentido, es parecido a eso y aún más efectivo, porque vos estás más vinculado al celular que al panfleto, pero la idea es la misma. La idea es la misma que el panfleto. Incluso ahora que lo traes a colación, recuerdo una situación que se dio en uno de los primeros días de la guerra, que Ucrania también utilizó el mecanismo, por ejemplo, de comunicarse con los familiares de los primeros prisioneros de guerra. Comunicarse con los familiares, esa es la propaganda de si vos penetras, ahí entramos en el terreno de lo que es lo más ¿cómo decirlo? Lo más capilar, ¿no? Va mucho más allá de eso, ¿no? Es eso, vos te comunicás ahí al familiar, al soldado,
Después, ¿qué imágenes lográs que se proyecten? Ustedes fíjense, la guerra de Ucrania tiene una característica. La mayoría de las imágenes que nos llegan son sobre los rusos. Sean de los rusos o sean de los ucranianos. De los ucranianos no llega nada. Pero eso es una definición estratégica desde el primer día de la guerra, de los ucranianos, ¿no? Que de ellos no llegue nada, porque se habla de la baja de los rusos, nadie, ni siquiera ningún analista serio, ¿no? Me refiero a así sea pro-occidental, salvo que esté metido que esté en el Estado Mayor ucraniano, digamos, y saben, pero ninguno que no sea parte de la guerra, aunque sí sea pro-occidental, tiene idea y reconoce, mire, los ucranianos no podemos hacer una aproximación clara, porque no sabemos, porque eso es parte de, ¿por qué? Hacia tu poca propia población, pero a su vez hacia generar determinados consensos, ¿no? Determinadas ideas que te permiten influir de tal forma no solo en la opinión pública, sino en la opinión pública y las estructuras políticas de decisión, los lugares de influencia en los cuales vos podés lograr que la guerra, que no es simplemente cuántos tanques, cuántos misiles, cuántos anticarros, si los tanques me sirven o no, eso sí, si no tenés nada no vas a ganar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sino que es todos los mecanismos que te permiten sustentar la guerra, desde la simple logística, que es parte tradicional del sostén de los ejércitos, hasta lo que es los ámbitos internacionales que te dan legitimidad y a su vez los ámbitos que te permiten comerciar, obtener tus recursos. No olvidemos que hoy, ¿qué le pasa a Argentina? ¿No? Argentina, más allá de la decisión política desde 1982 de que Argentina no tenga capacidad militar disuasiva, eso es una decisión política, más allá de eso, ¿no? Por el motivo que sea, por el motivo que sea, que sería otro programa, más allá de eso, Argentina no puede tener aviones de combate porque la mayoría de los aviones de Occidente y de países cercanos, aunque no sean sumamente pro-occidentales, tienen algún componente inglés o de alguien que, entonces, no se puede. ¿Qué quiero decir? Evidentemente vos le podías comprar a los chinos y ya no tenés ningún componente inglés, pero bueno, eso es una decisión geopolítica de enorme envergadura, más allá de la que nos pueda parecer lógica, tiene otras implicancias, ¿no? Cuando vos estás en guerra, tu industria, no solo tu industria militar, tu industria en general tiene una cantidad de productos, de insumos, ¿no? Así vos seas un país que ha construido una base industrial sólida, en la actualidad hay pequeños componentes más o menos importantes que vienen de otros países, ¿no? Y si vienen de los países de Occidente, bueno, si vos estás en un conflicto tenés un problema. O a su vez, los países de Occidente, o los países de tu bando, tienen que tener la decisión interna de sustentar tu sociedad, tu base material, tus fuerzas armadas para que vos puedas seguir peleando. Y eso requiere determinadas decisiones de consenso social, de consenso político, consensos institucionales, de consensos diplomáticos que se logran mediante un trabajo que no es simplemente sentarse y discutir en abstracto, sino un trabajo de propaganda, de generar determinadas ideas de lo que es el conflicto, de lo justo que es estar, de lo victorioso que vas a poder ser, de que va a ser corto y se va a ganar, por más que se pelee 20 años, que se masacren 200 millones de personas, ¿no? Eso no va a ser tan así, pero por más que se prolongue mucho tiempo el conflicto, que los perjuicios que vos sufras sean terribles, preguntale a los, no sé cuán terribles llegarán a ser, pero sin duda los europeos occidentales, que son una parte importante del sostén del conflicto, van a sufrir perjuicios que no se condicen con la posibilidad que podían, con los beneficios y perjuicios que hubieran tenido si antes de la guerra hubieran resuelto acordar con Rusia un statu quo para Ucrania, ¿no? En la cual se lo hubieran repartido, porque acá hay que ser un poco realista, ¿no? Pero lo que va a salir de esto va a ser peor para los europeos seguro y después veremos para el resto.
Claro, y yendo a ese punto que estás resaltando ahora en este último tramo de tu intervención, Guillermo, ¿cuál es el impacto real de esta guerra en la economía mundial? Y detrás de eso, digamos, o sea, ¿qué papel tienen los intereses económicos de Estados Unidos y de China? No, bueno, a ver, son dos cosas, ¿no? Primero, nosotros tenemos que ver una cosa que la mencionamos y la dejamos y la corremos, ¿no? Primero, el sistema capitalista a nivel mundial tenía un montón de tensiones que viene arrastrando desde el 2008, 2010, ¿no? Del cual no había salido. Ujú. Para ir al caso inclusive nuestro país, ¿no? Si nosotros vemos nuestro país, el ciclo kirchnerista llegó a su tope entre el 2008 y 2010 en términos económicos. Después podemos discutir si lo que hizo bien estuvo mal, si sostuvo, si más o menos, si se volvió a recuperar, pero sí, ahí tuvieron que empezar a hacer diferentes retoques porque el sistema económico mundial en países como el nuestro, además, que tiene una economía sumamente abierta, sumamente balsada en las exportaciones, en el comercio internacional, que tiene sumamente desarticuladas sus cadenas de valor, le afecta más que a otros aún, ¿no? Pero lo menciono justamente por eso, porque los reflejos de cualquier crisis mundial a nosotros nos llegan cada vez más rápido, porque cada vez hay una filosofía que hay que abrir más la economía y ser más, y eso te va a hacer cada vez peor, ¿no? Pero bueno, nosotros, pasando eso, nosotros vemos que el sistema capitalista estaba en una situación de crisis y de tensión, del cual no había salido. Sobre eso llegó lo que fue la pandemia, ¿no? Uno puede evaluarla como quiera, ¿no? Pero eso disminuyó enormemente la actividad. No es necesario saber que eso disminuyó enormemente la actividad, disminuyó el comercio, afectó gravemente a sectores de la industria y a sectores de turismo, pongámosle, los alemanes tuvieron que salir a rescatar a Lufthansa que dejaba de, o sea, no había vuelos, o sea, cualquier industria, no importa cuál sea, no importa el régimen social o político que tengas, si se paraliza todo y dejas de producir, y en términos, cualquier término, en términos marxistas, y eso es la producción, es lo que producimos, es el valor, es lo que consumimos, es lo que necesitamos para vivir, es los alimentos, bueno, si todo eso se paraliza, evidentemente eso afectó a la economía. Sobre todo eso se da la guerra de Ucrania. A ver, la principal guerra convencional desde la guerra de Corea, podemos decir, porque la guerra de Vietnam fue muy importante, obviamente, pero es otro tipo de conflicto y tuvo otras implicancias económicas distintas. Inclusive la guerra de Corea también tuvo otras implicancias económicas distintas. Esta es la primera que se da en Europa a este nivel. No es que en Europa no hubo guerras, ¿eh? Claro. Porque luego tenemos la primera guerra, pero tiene una memoria muy corta. Digamos, por lo menos la guerra de los Balcanes, digamos, yo la recuerdo muy claramente. Y fue una guerra muy sangrienta. ¿Será que no consideran europeos a los eslavos? Desde Argentina, para nosotros todos europeos, ¿no? Pero bueno, para ellos son mucho más discriminativos que nosotros, evidentemente. Ahora bien, en esa situación, pongamos el caso. ¿Cuál era el país más sólido de Europa? Alemania, sintéticamente, ¿no? Alemania, dentro de todos los países, fue el que mejor capió la crisis, el que menos caída de su Producto Bruto Interno, el que más sostuvo su crecimiento, la que más sostuvo su crecimiento, ¿no? La que dirigió, ¿no? En la era Merkel, llamémosla, ¿no? La que dirigió, piloteó Europa en todos estos años de crisis. ¿Cuál fue la política de Alemania? Además, bueno, producto alemán hay en todos lados, ¿no? Pero ¿cuál fue la política de Alemania? Principalmente el acuerdo con Rusia y con China. Alemania tenía un acuerdo con Rusia y con China. Muy sintética, más allá que vende sus productos, insisto, en todo el mundo, las 10 principales corporaciones alemanas, ya estamos hablando de gigantescas corporaciones, ¿no? De gigantescas empresas. Estamos hablando de las famosas, ¿no? De Tyson, que es lo que vende desde el Kaiser, de la Segunda Guerra Mundial, las que
está ante las más altas empresas mundiales del acero, de la química, ¿no? Las Adidas, ¿no? Volkswagen, ¿no? Otra más, no me acuerdo cuál otra, Mercedes. Bueno, tiene el 30%, o en torno al 30%, entre el 15, entre el 20, entre el 10, ahora no me acuerdo exactamente, pero las 20 primeras tienen entre el 15 y el 35% de sus ventas, ¿no? Sus ventas en China. ¿No? Y tienen inversiones, ¿no? Y los chinos tienen inversiones, ¿no? Acaban de comprar el puerto de Hamburgo, ¿no? Los chinos están comprando puertos en todo el mundo, creo que están comprando el puerto de Montevideo, ¿no? Lo están haciendo, ¿no? Y no recuerdo ahora, no quiero decir algo, si no tienen que ver los alemanes algo ahí. Pero todo eso tiene que ver con Rusia. Primero, Rusia está en el medio geográficamente, pero más allá de que esté en el medio geográficamente, Rusia era también un mercado, ¿no? También un mercado, también un socio para Alemania, un socio, que se nota incluso en las pautas culturales. Si uno ve dónde se escuchan los grupos de música alemanes, en las cosas de YouTube, se escuchan en Rusia. ¿No? Digo, ¿cuál es la orientación, no? Provisión de materias primas. Rusia con Argentina, Canadá y no sé qué otro país, digamos, es de los países que tienen, suponiendo que a Argentina se le incluya la mitad del territorio marítimo que no tenemos, ¿no? Es de los países con la mayor tasa de reservas de recursos naturales del mundo. No solo me refiero porque seguramente Brasil o China tienen, sino por la cantidad de población y cosas. O sea, países no muy poblados, con gigantescas cantidades de recursos y con un nivel, en teoría, nosotros, yo no sé cuánto, como diríamos en el devenir del tiempo, creo que vamos a seguir empeorando. La foto indicaría eso. Las fotos son fotos, ¿no? Las películas pueden decir otra cosa. Pero ciertos niveles de capacidad de explotar esos recursos y de un nivel de población, de piso que permita. Bueno, Argentina, Rusia y Canadá son los que más lo tienen, y Rusia es el primero, ¿no? Rusia provee a Europa y específicamente a Alemania de un montón de recursos para su industria. Bueno, cuando empieza la guerra, indudablemente, en términos generales, y siendo la guerra con Rusia, ¿no? Que no es cualquier país, o sea, las relaciones internacionales se resienten enormemente. Cuando Occidente resuelve con ya venían de antes, ¿no? Con el tema de China, eso es, bueno, por otro lado, ¿no? Pero cuando Occidente resuelve bajo la hegemonía, yo no quiero usar la palabra progresista, porque antes progresista era otra cosa, pero bajo la hegemonía de los sectores, digamos, de progresistas, ¿no? Porque, sí. Ir a la guerra con todo, sin ningún tipo de. Pensemos que en Alemania, los que más quieren el enfrentamiento con Rusia son los verdes, ¿eh? No son los fascistas. Este país fascistas locos, que son fanáticos del batallón Azov, pero no es la derecha conservadora, ¿eh? La derecha conservadora piensa lo mismo que Bayer, lo mismo que Tyson. No, esto no sirve para nuestro negocio. Nosotros ahí sacamos gas, sacamos eso, ¿no? Piensan eso, sí, las grandes empresas alemanas, que todavía son alemanas, ¿no? Estos sectores deciden agudizar el conflicto. Indudablemente el conflicto complica las relaciones internacionales en todos los aspectos. Nosotros recién lo estamos viendo eso. Nosotros recién estamos viendo, bueno, la elevación del precio del trigo, porque en Ucrania provee trigo. A nosotros no nos debería afectar. Nos afecta porque somos una economía abierta y globalizada. Claro. Si no, no debería haber aumento en los alimentos acá, porque acá se producen acá los alimentos. El componente de insumo importado es nulo. No es nulo, siempre hay algo, pero muy poco. Claro. En la Argentina la ley del mercado quiebra hasta la ley de la gravedad, ¿viste? Claro, es increíble. Si subió la guerra en Ucrania, entonces sube la soja. Todo sube. Pero está bien, pero eso no es así. Está bien, puede subir para el comercio internacional y vos te aprovechás y lo vendés más caro, pero a nivel local, que el aceite de maíz esté 1.200 pesos en día, digamos, y la verdad que eso es otro tema, ¿no? Pero indudablemente eso afecta gravemente a todas las economías.
afecta a las economías africanas que viven de los alimentos porque como fueron saqueadas, destruidas, atrasadas, primarizadas a lo que los países centrales les interesa explotar, y están en casi todos los países en guerras civiles que nosotros no vemos, pero son brutalmente sanguinarias. Los países no se autoabastecen de alimentos, ¿no? Los abastecen de lo básico, bueno, evidentemente los afecta, ¿no? Afecta a las economías europeas. Algo similar, salvando las distancias, ¿no? Algo similar que cuando los Occidente decidió apoyar a Israel en la guerra contra los árabes, y los árabes en el 73 resolvieron subir el precio del petróleo. Bueno, acá, entonces, ¿qué pasó? El estallido de una crisis que venía de acumulación, ¿no? de una caída de tasa de ganancia y más, la gota que derrama el vaso de la crisis es la subida del precio del petróleo. Bueno, acá tenemos un piso de una crisis que se viene desarrollando, de la cual no se puede salir, que se profundiza o se tensiona más con el COVID. Viene la guerra, se agudiza en Occidente la decisión de que la guerra se resuelva por término militar, la derrota de Rusia, ¿no? Porque no es que quieren que se resuelva favorablemente para ellos, quieren que se resuelva, la querían por lo menos hasta hace poco, hay que ver cómo sigue ahora, con la derrota de Rusia. Evidentemente eso hace que, y eso se va a empezar a notar, ¿no? Que suban los precios de determinados insumos de básicos, lo que todos ven, el tema del gas, ¿no? Al iniciar Europa su transición desde la energía nuclear, todo le tiene un terrible miedo a la energía nuclear, que no es tan peligrosa como se dice, ¿no? Pero bueno, transición de la energía nuclear a las energías limpias, que son limpias cuando vos pones el panel solar, cuando tenés que producir el panel solar, no, digamos, ¿no? Está claro, ¿no? Y es mucho más caro, es un montón de cosas más. Bueno, ¿por qué los rusos le van a igual? Igual hay muchos jugadores que uno no ve hoy, por ejemplo, cuando vuelan el gasoducto que seguía abasteciendo a Alemania del motor de Europa, el que había piloteado Europa durante la crisis, les cortan el gas. Bueno, ahí evidentemente eso agudiza la crisis en Europa, eso va a perjudicar, va a producir una caída del PBI en Europa, eso va a perjudicar el nivel de vida de los europeos. Hay que ver cómo ahora están en discusión qué hace Alemania. De hecho, el canciller alemán fue a China, están hablando de algo, y eso va a repercutir, seguramente debería repercutir en las relaciones internacionales, en cuál sea la posición de Alemania y Francia respecto de este conflicto y qué hacer en este parate operacional, que no significa que estén al borde de una tregua, simplemente que después de 9 meses de pelear todo el tiempo, vos parás, eso pasa en todas las guerras, ¿no? Claro. Pero bueno, es un momento de charlar, digamos, ¿no? Hay que ver si después se lanzan nuevas ofensivas o no. Guillermo, y viendo, digamos, sea un poco la situación desde estas latitudes, ¿no? Desde nuestra región. América Latina, ¿qué podría hacer América Latina, por ejemplo, ante esta situación, ante este impacto que evidentemente todo esto que has descrito tiene a nivel global? Bueno, a ver, el mundo, la hipótesis de gobierno mundial, llamémosla, ¿no? Surgida de la caída de la Unión Soviética, que se conoció como Consenso de Washington, y que en América Latina tuvo esa famosa foto donde están, ahora a veces se me van de la mente los presidentes, está Menem, está Lacalle, ¿no? Está Frei, está Collor de Mello, está Fujimori, está Carlos Andrés Pérez, ¿no? Bueno, creo que están esos, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero todos los que condujeron el neoliberalismo en esta región, sin duda con Menem más avanzado, podemos loarnos de que cuando los historiadores pongan un ejemplo en América Latina va a ser el nuestro. Eso no fue beneficioso para los pueblos. ¡Qué honor! Ya, qué honor, ¿no? Eso no fue beneficioso para los pueblos de Latinoamérica, no fue beneficioso para nuestro pueblo. Cualquiera que vea cuál es el conflicto más sangriento que hay en el mundo es México, donde en los últimos años, desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico, ha habido 270.000 muertos. Hasta hace 2-3 años, ahora no sé los últimos 2-3 cuántos ha habido más. Es mucho más que Ucrania, más que Medio Oriente, no es ni siquiera Congo, esos lugares donde matan por el coltán y esas cuestiones que se abastecen las baterías. Eso no fue beneficioso para nada para nosotros.
el surgimiento de la posibilidad, ¿no? Que creo que es lo que se está disputando no solo en la guerra de Ucrania, pero en la guerra de Ucrania también, como un hecho muy importante, la posibilidad de surgimiento de un mundo en el cual haya varias potencias, varias agrupaciones de países, varias potencias de, no quiero decir segundo orden porque sean segundonas, ¿no? Pero hoy en día vos podés ver que Turquía se mueve por su cuenta, Irán se mueve por su cuenta, ahora tiene un serio conflicto interno, había que analizar, inclusive hasta Arabia Saudita, que nadie se lo hubiera imaginado, desarrolla política por su... India ha surgido como con políticas propias, y, o sea, un mundo donde haya más pluralidad de discusión, a los latinoamericanos nos deberíamos aprovechar, deberíamos construir gobiernos y un conjunto de una sociedad entre nosotros que nos permitiera ser otro actor más dentro de ese mundo, por ahí no una potencia de primer orden, pero acá hay varios países con capacidad de ser potencias de segundo orden, o sea, de potencias de un segundo nivel, inclusive el nuestro, ahora ya no se habla de los 3 países importantes de América Latina, ahora hay 2, ¿no? Que son México y Brasil. Argentina ya no lo es, ¿no? Pero Argentina es un país que tuvo un rol muy importante, que podría tenerlo también, pero igual la región en su conjunto podría tener un juego independiente, un juego a nivel de lo que lo tiene India, lo que lo tiene Turquía, qué sé yo, ¿no? Y en conjunto quizá más. Eso podría haber sido si los elementos de autonomía que asomaron durante la primera década del siglo, ¿no? Se hubieran consolidado y profundizado, tanto en lo interno, me refiero que es donde fueron más débiles, como en lo externo. En lo externo me refiero a los organismos diplomáticos. O sea, vos tenés el UNASUR, tenés un lugar donde dialogar y fijar políticas regionales y solucionar conflictos, y fijar políticas internacionales entre exclusivamente los países latinoamericanos, ¿no? O de Sudamérica, porque estamos hablando sin México. Tenés el Consejo de Defensa de UNASUR, vas pensando cómo los ejércitos de la región van coordinando políticas, formación, doctrina, insumos, como para poder tener un territorio, por lo menos, libre de injerencia de otros países que no sean los nuestros. Cuando yo digo en lo externo, es porque yo creo que hubo más, a pesar de lo débil que fue, hoy lo vemos, porque eso se borró de un plumazo, la OEA no se borra de un plumazo, el TIAR tampoco sigue estando, después de la guerra Malvinas sigue existiendo el TIAR, lo cual es inconcebible, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que hubo más fortaleza, o hubo un momento de mayor autonomía, quizá por otros motivos que tienen que ver con que Estados Unidos estuvo muy concentrado en la guerra contra el terrorismo y la guerra en Oriente, ¿no? En Medio Oriente, en Irak, en Afganistán. Yo creo que internamente, como te decía antes, que la guerra tiene un montón de cosas, pero tenés las bases materiales del desarrollo propio para poder llevar adelante las políticas. Creo que eso no se reflejó de la misma forma en lo interno. No tanto en mecanismos de distribución de la riqueza, que por ahí en algún momento los hubo, sino en solidez y autonomía del aparato industrial nacional. Se siguió pensando en términos de la década del 30, me refiero, ¿no? En términos de cuánto podemos exportar y potenciar el aparato exportador, y no se desglobalizó, digamos, las cadenas de producción, algunas de las más importantes, o algunas importantes cadenas de producción industriales en nuestro país. Claro. Y y esa base te debilita de cara a fijarte políticas de largo plazo. ¿Por qué? Porque la burguesía sigue transnacionalizada, por más que vos intentes hacer políticas nacionales coyunturalmente, ¿no? Digamos, y eso no es menor, porque eso creo que está en la base de que, ¿qué pasó con el ciclo progresista? Y no pasó nada, desapareció. Las cosas no desaparecen así si son sólidas, eso es lo que... Claro. No los estoy negando, no estoy negando que hubo determinadas políticas, no los estoy negando, pero no desaparecen las cosas. A vos te puede gustar o no el peronismo, pero algunas de las cosas que hizo todavía están.
el derecho laboral, que yo puedo decir una cosa con todos los golpes. Claro. O sea, que tiene que tener más entramado, creo que hay una debilidad. ¿Cuál es lo que puede hacer América Latina? América Latina se le abre al mundo, se le abre un momento histórico propicio para con un timón político que piense con autonomía, que piense con independencia, que piense en el interés de sus propios pueblos, ¿no? Y que tenga un cierto grado de ambición, ¿no? Porque hay que tener un cierto grado de ambición para los propios países, que no verse siempre como nada, digamos, ¿no? Hay posibilidades que uno tiene, salir a jugar en un escenario en el cual vas a tener un montón de orejas que te van a escuchar, que no están atadas a la oreja dominante, en tu región, además, porque no es la oreja dominante en el mundo ya. Tal cual. Hay que salir a jugar ahí, y eso no te va a dar resultado en 3 años, pero en 5, en 10, en 15, en 20, es un camino de largo plazo. Es lo que hicieron China, India, inclusive, yo insisto, menciona Turquía y esos países, porque uno no los tiene como referencias de la lucha antipresional, en política nacional, ellos en política y hacen sus cosas. Claro. Yo creo que a América Latina le toca eso. Claro. Sí, un poco, ya que estamos en épocas de mundial, podríamos usar una metáfora futbolera para ir cerrando, ¿no? O sea, ponerla al pie y salir jugando con la cabeza levantada, ¿no? Claro, es que o sea, nos metieron un par de goles, ¿no? Sí. Pero el partido además el partido de la historia no termina nunca, ¿eh? La diferencia con el fútbol es que el partido tiene 90 minutos. 5, 10 minutos, por ahí 2 tiempos de 15, no sé, o se define por penales. No, acá nuestro partido sigue siempre. Nosotros tenemos que levantar la cabeza, parar la pelota y empezar a jugar. Es así. Guillermo... Yo no veo que nuestra elite dirigente, nuestra clase, no hablo nada de la clase dominante, porque creo que hay que tener un cambio más radical. Pero nuestras élites dirigentes culturales, intelectuales, políticas, son muy pobres, ¿no? Sí. Guillermo, te agradecemos enormemente por la charla, muy completa. La verdad que en nuestro programa, que siempre tratamos de hablar de las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones del ámbito laboral en general, esto nos da un marco general como para seguir entendiendo qué es lo que va pasando en el mundo. Así que te agradecemos enormemente por esta charla. Les agradezco mucho a ustedes, les mando un abrazo a ustedes y a todos los compañeros ahí de Tandil, a toda la audiencia que tengan.